Grupo 3, ¿verdad, Diego? Sí, Magister. Ya. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Espero que todo esté yendo muy bien, que se encuentren bien en todos sus aspectos, sobre todo el académico. Buenas noches, Buenas noches. todos. Y por favor, iniciemos entonces, mi querido Diego. Un Ya. punto, nada más, uno. Listo, Magister. Entonces, me gustaría hablar tal vez del punto de la, perdón, la clase política en Mosca. Ese me gustaría tal Perfecto, vez tocar. Ya, perfecto, listo. dale. Para la exposición, como se ha dicho, no se debe utilizar eh, presentación, así que solo lo haré hablado. En Muy este bien. caso, la clase política de Mosca, lo que él veía era que toda sociedad, incluso la sociedad democrática, llegaba a necesitar un grupo minoritario elitista que permita llevar a cabo estos temas sociales y políticos. Ujú, Mosca veía que estos temas políticos creaban un equilibrio, ya que esta minoría hacía fuerza y hacía un contrapeso a a la mayoría del público. En este caso, la clase elitista. Esta clase elitista estaba conformada por siempre un grupo que destacaba tanto por su cognición como su valor político, social y cultural. Esto hacía que ellos tengan mayor fuerza dentro del intercambio. Algo que me gustó mucho del compilado es que dentro de esto se habla de que muchas veces para llegar a tener esta minoría política, absorben de la mayoría política ciertas piezas claves que debilitan todo el conglomerado social. Entonces, cuando no las pueden, dado que así lo dice el compilado, cuando no pueden matarlas o no pueden demigrarlas, eliminarlas dentro del sistema, crean una especie de propuesta que permita a estas minorías que son especiales, que tienen una cognición mayor al promedio, que se unan a ellos para que este equilibrio se siga manteniendo. Ahora, como puntos, como preguntas que me gustaría dejar y tanto para el magíster como también para mis compañeros son dos preguntas que quisiera hacer. La primera es, ¿consideran que en el Ecuador se reproduce actualmente un sistema político dominante con con una alta organización, tal como lo plantea Giannano Mosca? Y la segunda pregunta es, ¿el sistema educativo actual es tradicional y bancario? Bajo su perspectiva, esto es para usted, magister. ¿El sistema de enseñanza del Ecuador es un sistema elitista que promueve el pensamiento homogéneo? Ok, muchas gracias, Diego. Deja estas preguntas en el chat y las vamos a ir construyendo todos. Sobre todo, que yo creo que van a estar deseosos en aportar los compañeros de tu grupo. A ver, chicos, ya, muchas gracias, Diego. Sí, es una buena, son dos buenas preguntas, más bien amplias para la reflexión teórica. A ver, hemos llegado a un punto donde tenemos que ya adentrarnos y entender cómo funcionan las élites, porque cuando hablamos de este grupo, de esta clase incluso, como lo denominan varios autores, hay un, hay un trastelón teórico. Como les decía cuando hablamos del poder, no se puede abrir ni cerrar un debate porque es tema del poder, ¿no? Entonces, de igual manera funciona con esta categoría conceptual, como son las élites. No se puede decir es que es tema de las élites, sin primero entenderla, sin primero exponerla teóricamente y posterior académicamente con la reflexión y el criterio. Por tanto, justamente desde el compilado, desde el tema 6 en sus subnumerales, una de ellas, la teoría de las élites, justamente, de sobre todo Pareto y Michels, Robert, que es el gran creador de la mano de hierro. Es un texto potente para entender también el tema de las divergencias
en cuestión democrática, de política y poder. Entonces, Michels, Robert, tiene todo un estudio que habla sobre poder y élites y cómo se estructuran alrededor de la opinión pública y por qué es fundamental encontrar estas aristas o acápites o abordajes para entender cómo funcionan las élites. Entonces, nos anclamos con esta palabra llamada justamente poder, o esta categoría conceptual, perdón, o este concepto también, si lo quieren entender así, para entender un poco lo que ya nos estaba manifestando Diego, que el poder siempre se concentra en una minoría organizada que domina a la mayoría de la sociedad. Aquí viene la primera pregunta de investigación. ¿En qué papel queda la función de las masas entonces? O de los grupos o de los colectivos, ¿no es cierto? Si autores como Michels, como Mosca, con una visión de región. Mosca es un escritor potente de región. No habla solo sobre poder, opinión pública, democracia, habla muchísimo sobre comunicación, comunicación desde la industria cultural, que es importante también entenderla. Me imagino que ya ustedes vieron eso en teorías de la comunicación, o en algún nivel ya lo vieron, cuáles son los pensadores o las epistemes que hay alrededor de la comunicación. Entonces, estos autores, sobre todo Mosca, nos señala que el poder se encuentra establecido en minorías. Y minoría que domina a la mayoría. Estas minorías son denominadas élites o clase dirigencial, que actúa con base a su posición y usufructúa de esa manera textual los sentimientos y emociones de las masas. Yo no diría que explota tal cual como propone el compilado, evidentemente no puedo cambiar la parte textual, ¿no es cierto? Porque los autores hablan de explotación. Yo más bien lo diría como una usufructuar de la misma, de las masas. Porque la explotación denota por sí un abuso y el usufructuar no necesariamente denota un abuso, pero al final existe. ¿Y cómo es esto? Esto se da a través de, como bien lo dicen, ¿no? Sentimientos, emocionalidad, temas emotivos, promesas, símbolos, las mismas arengas y los mismos eslogans de campaña, ¿no? Un futuro mejor, un mañana mejor, un presente mejor. ¿Cómo es el eslogan? Así, ¿no? ¿Cómo es el eslogan de gobierno? El nuevo Ecuador, algo así, el nuevo Ecuador, o el Ecuador que mereces, o tú, o bueno, no lo pongamos político, perdón, y la educación que mereces, ¿no es cierto? La profesión que mereces. Pero desde el escenario político de entender la psicología de masas, que no vamos a ahondar en ella ahora, pero sí entender la función de las masas en sentido y clave de opinión pública y democracia, se entiende en resumen que para conservar el poder hay que manipular las masas. Y estos autores, como, como bien lo destaca el autor referencial o el que los trae así acá a mención, ¿no? Que es Bolívar Mesa. Además plantean ciertas funciones exclusivas que renuevan cada vez esta, esta vigencia de las élites y que les permite circular a lo largo de la historia. O sea, que no tienen fecha de caducidad. Hay relevo de las élites, pero no hay un cese. Lo estamos viviendo con el actual presidente, ¿no? Hijo y nieto de élites empresariales, políticas,
Luis Novoa Naranjo, Álvaro Novoa y hoy el actual presidente. Entonces es un relevo permanente, dice Bolívar Mesa también, eh, pero que siempre está renovando también esa capacidad para incorporar a individuos. O sea, la élite quiere ahora cooptar, se llama, también hay otro término importante, anótenlo. Si no sabían a qué se refiere o qué se entiende por cooptación, vamos a entenderlo ahora. Y no es más que incorporar a individuos destacados de las clases subordinadas. Miren la inteligencia de la élite, que no adolece de ciertos conceptos de ignorancia per se. Más bien tiene mucha fortaleza en ciertos conceptos, prácticas políticos y las usa desde la élite. ¿Quieren que se ejemplifique cómo actúa la élite sobre la minoría o sobre cómo la élite considera y se considera élite? Ok. Mm, En el debate, en los dos últimos debates presidenciales, el del 2023 y el del 2025, soy bien, ¿no? Daniel Noboa nunca le regresó a ver a la otra candidata. Observen el debate. Me comentan si alguna vez le regresó a ver. La gente decía, pero no puede ni verle, está despistado el primer debate, o sea, el primer balotaje, ya me entienden, o sea, el segundo debate después de los debates de esos temas circenses que pudimos ver los ecuatorianos. El primero, Bolívar Echeverría, ¿se acuerdan? Repítame la pregunta. Los que pasan peleando. Bueno, y decía la verdad. Amigo es Bolívar. Entonces, nunca le regresó a ver. La élite no regresa a ver. Esa es teoría. La élite no regresa a ver a quien está por debajo del que ellos consideran que está debajo suyo. Y eso lo efectivizó, claro, la gente, la opinión popular decía, miren, pero si ni siquiera regresó a ver a la otra candidata que estaba debatiendo, ¿cómo vas a ver? Es que no es que eso era estrategia política y más que estrategia política yo considero que es comportamiento normal de la élite. Y eso se da en cuestión social, en cuestión política, en cuestión mediática. Los medios de élite, por decirlo así, los tradicionales, ¿no? O corporaciones, por tener este grado, no regresan a ver ni les interesa mucho que están hablando abajo. Los nativos digitales, los alternativos, tienen su propia agenda, manejan su propio, ya vimos lo que era la agenda setting, manejan, no, perdón, sí, no, ya lo abordamos la agenda setting, no, ya les iba a dar datos valiosos en el tema de tematización, atributos, así actúa la élite, desde los atributos que otorga la élite a quien quiere otorgar. Entonces, si no está a su nivel, ni siquiera te regreso a ver. Sí, entonces ahora sí vamos a entender que dice, tú eres parte de la élite. ¿Por qué? ¿Cómo actúas? ¿Cómo funcionas? ¿Cómo te desempeñas? Analicemos eso para ahí sí legitimar el concepto de élite. ¿Me entienden, chicos? ¿Está claro solo? Ay, perdón, Soledad. Sí. Sí, profe, buenas noches, claro. Bueno. Entonces, claro, esta élite, una de sus estrategias es cooptar e incorporar a sus masas a actores subordinados como estrategia. Utilizarlos, desecharlos, hasta que funcione.
Y como les dije, esto tiene que ver mucho con elementos con simbolismos, con retóricas, con promesas, que a veces pueden estar rayando mucho el tema de los intereses particulares y egocéntricos. Ok. Por tanto, y como les había dicho, miren, por ejemplo, la élite frente o al manejo de masas, en este manejo de masas, actúa desde tres niveles. Como les decía, cooptación de líderes, esta apelación emocional y la estabilidad social. ¿Para qué? La élite desea mantener su dominio a través de esta justa cooptación de individuos destacados de las clases subordinadas, dando un doble efecto, un doble golpe. Primero, atrayéndole a su círculo. Y segundo, privando a estas colectivos, a estas mayorías de líderes con buenos perfiles que podrían desafiar al poder establecido. Y eso hacen los movimientos políticos también, ¿no? Los partidos políticos, de alguna u otra manera, ven, entienden cuadros, perfiles, y empiezan a coquetearles a una llamada para atraerlos. Ejemplo de eso, Herbas. No podríamos decir que es una clase subordinada, un empresario tampoco élite, ¿no es cierto? Pero un empresario destacado, productor, exportador, se le coqueteó en el tema político y las élites estuvieron ahí prestas. Fue ¿cómo es? ¿Cómo se les dice, chicos, en política? ¿Cómo es? ¿Sí saben? El outsider de las elecciones del 2021. Fue el outsider. Bueno, a través de una campaña igual manejada desde la emocionalidad, desde temas como que me disfrazo de bruja, ando en un monopatín, me disfrazo, perdón, de una viuda, o algo así. Y son estrategias de un estratega que ha ganado las dos últimas presidencias, para que vean cómo la banalización de la política ha ganado gran terreno. Y ahora desde las redes sociales. Y ahora desde el TikTok. Pero si insisten en que se hace opinión pública desde el TikTok, pues nos vemos nuevamente en quinto y en opinión pública. ¿Me entiende? Sí, Barba es ese estratega. Hizo ganar a Lazo, le hizo ganar a Novoa, uno de sus equipos. Entonces, eso es lo que hace la élite para más bien doble golpe. Se lleva al nuevo figura, al nuevo cuadro y evidentemente deja un vacío ahí, ¿no? En ese grupo. Lastimosamente así funciona la élite y así la élite hace que funcione el sistema social con esta estrategia. La verdadera lucha del poder, lastimosamente, y que no nos escuche Don Marx, hace rato que no está en la lucha de clases está en otro nivel. Hablando en teoría, ¿se acuerdan de socialismo? ¿Se acuerdan que vimos en cuarto? ¿Se acuerdan lo que decía Marx? Las relaciones, los conflictos entre relaciones y fuerzas de producción. Pero ese ideal de Marx se quedó más enterrado que él. Él, no de sus pensamientos, no. Cuidado. Pensamientos seguirán vivos. Pero esa es la verdadera lucha ahora. Está en la misma élite, en las pugnas que se establecen. Y estas pugnas generan ciertos niveles de decadencia, pero no para las élites. Los élites salen avante y ya perdí esta pugna, voy a dar la siguiente. La decadencia un poco viene para la clase social abajo, para las masas.
¿Sí? ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿No? ¿No está ahí? Todo claro. Gracias. A ver. Ok. Y como habíamos dicho, entonces, más bien, el poder y la lucha está ahora entre las propias élites. Por tanto, según la teoría de las élites, desde Bolívar Mesa, la verdadera disputa por el poder no ocurre entre las masas y sus líderes, eso está lejos. Hay conflicto social, de opiniones, de criterios, por supuesto. Pero la lucha por el poder, entendiendo el poder político, no. Y entonces, por supuesto, este enfrentamiento se da para establecer la nueva normativa, los nuevos marcos que quieren regular estas nuevas élites, que buscan desplazar a las anteriores, aunque aparentemente pueden actuar en beneficio de las masas, su principal motivación es mantener o conquistar el control político y social. Entonces pensemos en clave igual de gobierno actual. ¿No será este gobierno actual una nueva élite que desplazó a las élites tradicionales? Llámese estos social cristianos, demócratas, partidos de centro. Vino una nueva figura, un nuevo personaje que rompía con la parte tradicional del discurso y el juego político y de la política que se establece en tema de poder y democracia y política y se instauró. ¿No será esta una nueva élite? ¿No es del tiempo de esta nueva élite? De esta manera podemos entender, chicos queridos, que la élite busca mantener una aparente, dice Bolívar Mesa, una aparente legitimidad apelando, como les decía, a los sentimientos y emociones de la población. Al tiempo que controla la movilidad, el desplazamiento, los intereses, las particularidades, como queriendo darles contento a las masas para que estén calmaditas. Pero entonces, otra pregunta de investigación. Yo espero que actúen así en todos sus trabajos y propuestas. Ustedes reflexionan la teoría y tienen que preguntarse automáticamente el por qué se dan otras aperturas, ¿me entienden? Pero si las quieren calmar a las masas, ¿por qué razón? Si dicen que no son protagonistas ni ahí no está la lucha por el poder, entonces, ¿por qué quieren calmar o callar, amansar a las masas? Otra pregunta de investigación. No necesariamente tienen que encontrar pronta respuesta. Digo, Tal vez les tienen miedo porque ven en ellas una debilitación de su poder. sí, y eso dice el compilado. Correcto. Porque molesta. Que si bien no sé que no me vas a destabilizar mi tablero, pero me molestas, me haces ruido. Prefiero tenerte calmada y tranquila. ¿Y cómo te tengo calmada y tranquila? Supuestamente, por eso dice una aparente legitimidad, dándote lo que pides. Y esta teoría no es de ahora, ni de los 80 ni de los 90. Esta teoría de cómo controlar a las masas es, chicos, más allá, antes. Tiene un antecedente larguísimo antes de los marcos de los 70. Tal vez los 70, 60. Entonces, eh,
Es esencial para la élite. Yomaira, perdón, Emily. Emily, Yomaira, Emily. Buenas noches. Una consulta con todo lo que nos ha estado diciendo hasta ahora. Entonces, ¿las élites son o no son necesarias para la sociedad? Porque también hay el punto A y el punto B, lo bueno y lo malo, ¿no? Tampoco generalizando, yo sé que en Ecuador la mayoría de las élites han sido, como usted mencionó, consecutivas y se ha cooptado la situación entre poderes, no se ha transferido de uno a otro, pero también ha habido casos diferentes. Entonces, ¿son necesarias para la sociedad? Porque dentro del compilado se mencionaba que, bueno, en lo que yo investigué aparte, desde el compilado, que a veces las élites son requeridas dentro de una sociedad porque hay ciertos grupos que no tienden a ser manejados o no suelen ser manejados de buena manera, entonces estos grupos son requeridos dentro de una sociedad. No estoy 100% conforme, pero sí me gustaría recibir un poco de su percepción como para aclarar un poco esta situación, porque no sé si son o no son necesarias. A ver, dos temas ahí. Primero ya te respondiste. Desde el punto que existe que son requeridas. Segundo, no tomes mi percepción porque yo no te puedo dar percepciones. Yo te hablo desde teoría y desde nuestros compilados y los autores de cabecera. Si yo te hablo de percepción, te puedo decir no. Y esa percepción te puede confundir mucho más. O plantea un poco mejor la pregunta desde qué punto crees que son necesarias. Entonces, ya tú propusiste el mismo marco de respuesta, porque si no ponías la palabra requeridas, sí me dejabas en una ambigüedad muy fuerte. Es que no es que sean necesarias o no, son requeridas. Son requeridas justamente por estas mayorías, que a pesar de ser mayorías, no tienen un líder, no encuentran un líder. Y desde la teoría sociológica de Barnes o de Barthes, del mismo Eco, creo, te dice, la masa necesita líderes, necesita quien les guíe. Si no es una masa, a pesar de, y per se ser masa, sin cuerpo y sin forma, sin cabeza. Entonces no sabe cómo actuar la masa. Entonces la masa necesita, eso también dice Michel en la teoría del hierro, ¿no? Es muy buena esa propuesta. Por eso los sindicalistas necesitan su líder sindical, por eso los obreros necesitan su líder obrero. O sea, una persona en función de representación de masas. Evidentemente, no se entiende cómo alguien de la élite política, de la élite empresarial, de la élite económica, no solo del país, sino de la región, puede representar a la masa y al pueblo. Entonces, ok, las élites son requeridas y juegan un rol estratégico dentro del mapa político de la relación democracia, élites y masas. Son, es que si te respondo con mi percepción, digo, son necesarias, sería un autotentado, pero son requeridas. No todos, no todas. Esta masa, ya lo hemos, ¿se acuerdan de Fraser mismo cuando hablábamos de contrapúblicos? Fraser decía, lastimosamente, los contrapúblicos no pueden llegar a tener esa deliberación que tienen los públicos dominantes. Ahora transportémoslo en teoría de democracia y élites. No todos los integrantes de la masa, porque son masa, van a poder llegar a tener esa, ese espacio de liderazgo. Entonces, las masas requieren de élites, necesariamente. Las masas requieren de élites necesariamente, ahí sí. Pero ellas, no es que las élites son necesarias. Para mí no es necesaria la élite, por ejemplo. ¿Para ti es necesaria? Creo que sí, hasta cierto punto. Ok.
debes tener toda una fundamentación teórica en eso. Para mí no. Entonces, desarrollan un rol importante dentro de este tablero de élites, poder y democracia. El sentido de necesidad debería establecerse en doble flujo y no solo en un flujo. Sin embargo, preguntémonos en sentido contrario. ¿La masa es necesaria para las élites? Ya, quedémonos con esa pregunta. Diana. Diana, Buenas noches, profe. hola. Yo considero que sí, las masas, las élites necesitan de las masas, ya que, por ejemplo, si las masas, la élite no es nada. Necesitan ellos el sector productor y todo eso, porque si no, no hay sentido de todo el trabajo que se viene estudiando en lo que es opinión pública, no se puede generar. Ujú. Son necesarias, ¿no? Si no, ¿a quién domina? Por supuesto. Pero estamos diciendo que el poder de lucha por el poder o de la lucha por el poder no está entre la élite y la masa, sino está entre las élites, porque no están considerando a las masas ni siquiera como un adversario para legitimar esa lucha. Sí me están entendiendo, ¿verdad, chicos? Desde el inicio les dije, la élite no mira abajo. Sí, pero Por eso a veces yo les he dicho, creo, no sé si, me acuerdo que algunas les dije, hay que saber dar las peleas que crean que pueden ganar, las batallas que van a poder dar. Solo hay que corregir algo en esa intervención, Diana, de los productores. O sea, no le pongas en clave de productores o masa, masa. Una masa sin cuerpo, sin forma, sin cabeza incluso, muchas de las veces. Sí, nada más. en tal caso sería la masa a la que se puede dominar, o sea, lo que las élites están bajo el dominio de las élites. Ujú, correcto, pero por eso les decía yo, dando la vuelta a la pregunta de Emily que generó este debate y nos debe ya 10 minutos, que yo quiero acabar la clase hoy a las 8 en punto. La élite mantiene el poder, como les digo, ya no a través de la confrontación, sería lo más fácil. Es más ahí la élite y el uso de la fuerza, cuando se desborda la masa. Pero la élite ya no le interesa, incluso en teoría moderna y contemporánea, generar esta rencida pública, ¿me entiendes? Sino más bien, y es triste aceptarlo, por eso oigo que de pronto necesitamos de estas y me da un poco de pena. O sea, vamos a reflexionar esa parte, evidentemente, entre todos. La élite es tan seductora a las masas que las masas le dan su pleno conocimiento para ser dominada. ¿Me entienden? O sea, la gran parte del quehacer de las élites es a través de consentimiento propio. Eso es tenebroso. Y es tenebroso ver por eso la calidad de élites que tenemos en el contexto nacional, ¿no es cierto? A nosotros mismos les damos el consentimiento para el ultraje, para la usurpación, como les decía yo desde el inicio, para la explotación.
Incrementaron el impuesto a los préstamos, chicos, de becas universitarias. Habían en la asamblea. Se aprobó el proyecto de ley. Si usted tenía una beca por ahí, tenía que pagar el 50%. O sea, pagaba el 50% del total, ¿no es cierto? A un interés, por decirles yo, de un 6%, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Ahora tiene que pagar 8.2. ¿Me están entendiendo la idea, chicos? Así funciona la élite. Con consentimiento. A través de voto popular, de sufragio y ahora del legislativo está aprobada la ley de incremento al impuesto de las becas, sobre todo en educación superior. Con consentimiento. A pagar más entonces, chicos. ¿No? Entonces, bueno, esto en tema del consentimiento admitido. Es como ¿cómo se dice? El maltrato consentido. El poder se sostiene mediante concesiones, compra de conciencias, compra de paz, el mantenimiento de cierto decoro. Pero, ok, cuando pasa, digamos, sobrepasa esto, ¿no es cierto? Ya no se puede tener el dominio de la masa a través de estos consentimientos, autoconsentimientos, de estos dominios ideológicos, pugnativos. Bueno, actúa la fuerza, ahí sí. Entonces, sí se puede generar un ambiente de caos, en tanto que las masas están repelentes, digamos, ya a estas, a estas estrategias. Y pueden emerger líderes con temas de discursos violentos o peor aún, acciones violentas, dispuestos a querer desplazar a estas clases gobernantes a través del poder. Entonces la élite mantiene su estatus, su poder, ahí sí ya no solo a través del consentimiento, autoconsentimiento, del discurso, del tema emocional, sino ya actúa mediante el uso de la fuerza, especialmente cuando su dominio se encuentra amenazado. Porque las revoluciones, por ejemplo, como ponerles un ejemplo, las grandes revoluciones que han existido en la humanidad, gran parte de estas no han sido impulsadas directamente por las masas, que la masa lastimosamente no tiene esta capacidad porque es masa, ¿me entiende? No adquiere una figura propia particular, una figura de representación. Entonces, el tema de la violencia es un recurso clave también cuando la élite ya no encuentra estos mecanismos, estas estrategias para poder conservar el poder dentro primero del sistema elitista y cuando no hay justamente una renovación de élites adecuada, pues entramos en periodos de crisis largos y violentos. Ahora bien, en cuanto a la clase política que nos hablaba Diego, esta clase política, verán, no élites, clase política, para ejercer un ejercicio de legitimidad, por ejemplo, no solo ejerce este poder de hecho, sino de cohecho o de facto. Busca justificarlo mediante una base moral y legal, jurídica, las leyes, ¿no? Que legitiman, oiga, usted no puede alzar la voz, no está permitido. ¿Escucharon el caso en la asamblea de un asambleísta que usó un megáfono? No.
¿Puedes decirnos el nombre, Noelia, de ese asambleísta? Búscalo, búscalo. Asambleísta con uso de megáfono, sin sueldo 2 meses. Y nos avisas cómo se llama, ¿ya? Entonces, es así como actúa esta clase en cambio política, ¿no? Y cómo se debe conducir el Estado con la legitimidad. Hay discursos potentes de que ahora es una nueva asamblea, no se va, ahora tienen que timbrar todos los asambleístas, por ejemplo, desde el caso del legislativo. Así se ejerce el poder y debe haber una rápida adaptación a estos cambios, ¿no? Políticos. Dinos, Noel. Buenas noches con todos. Dice que se llama Ronald González, Ujú. ¿De qué partido es? el correísmo, El correísmo ya no existe. Ah, correísta. eso titulan los medios, ¿vieron? Si Sí, vieron, hay un relato mediático de RC, debe ser. sí, dice Ah, asambleísta correísta. pero yo no he sabido que Correa tiene bueno, ya, es un relato mediático. Por RC. Ya, y 2 meses sin sueldo, ¿no es cierto? Ya. Si ven, es que vean, hay otro ejemplo, chicos. No sé, están callados, pero bueno. Hay otro ejemplo de cómo ejerce la élite, el poder, desde la clase política. Todo con ejemplos, ¿verdad? ¿Le suspendemos de trabajo? No. Vamos a darles donde de pronto les duele. ¿Qué? El sueldo, el dinero. Así actúa la élite. Es práctica, es pragmática. No está en discursos liberadores, utópicos. Por eso no han visto grandes discursos desde esas partes, ¿no? De tiempos mejores y todo. Es pragmática, es práctica. A ver, ¿qué le puede afectar a este opositor que nos vino a hacer relajo aquí? El sueldito. 2 meses sin sueldo. Entonces, cuando la clase política actúa de esta manera, con poder jurídico, está amparado en la normativa. O sea, nadie, ahí por ejemplo, ese asambleísta no va a poder poner un tema de apelación, de impugnación, ¿no? Ahí dice el código de comportamiento de ética de la Asamblea Nacional. Usted no puede hacer, sino que como todos nunca le han visto, no creo que no saben ni han leído eso los asambleístas del código de ética. Entonces la élite es inteligente, es estratégica y dice, a ver, vamos a leer qué dice esto. Ah, estoy amparado en el código de ética y de comportamiento. Sancionado, 2 meses sin sueldo. ¿Creen que va a volver a alzar el megáfono? Entonces ahí se acabó la protesta. ¿Cómo la cortó la élite? La cortó entrando en rencilla, en debate, saliendo a los medios, dándole más protagonismo a Asamblea. 2 meses sin sueldo. Porque la élite actúa desde eso, desde ese pensamiento económico, capitalista, mercantil. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Inquietudes? Diego. Podemos decir que la élite no habla de su poder, sino lo demuestra ejerciéndolo. Exactamente. Muy bien. Lo ejerce. Alguna vez les dije, el poder no se entiende. El poder se ejerce, pero sería mal como yo, su docente o tutor, decir, no, el poder se ejerce. Hay que explicar qué es el poder, teóricamente, conceptualmente. Después sí podemos llegar a ese nivel, ¿no? El poder se ejerce. Shirley.
Y justamente a mí se me venía a la mente tocando estos temas de los asambleístas, donde uno decía que el sueldo no le alcanzaba, que se gastaba la Ajá. primera semana. Él era asambleísta por Pachacuti hasta hace poco. Sí, pobrecito, $5,000 no le alcanzaba. Qué burla. ¿Y ese es élite o es más? No es ni lo uno ni lo otro. No es ni clase dirigencial, ni política. Es una persona ahí que entró, que ha de haber puesto dinero para la campaña. Ya, ok. ¿Qué más vemos, chicos? ¿Continuamos o no? Alexis, ¿estás aquí con nosotros? Buenas noches, sí, profe. Estoy conduciendo a mi casa. Mm, ¿La próxima llega antes o quédate en un lugar tranquilo para que puedas recibir la clase? Listo, profe. Mire, Y que ya no haya próximas. Oscar, ¿qué piensas de todo esto? ¿Dónde está el Oscar? Oscar no vino. Eh, Jennifer Tapia tampoco vino. Alexis está conduciendo a casa. Noelia sí está aquí. ¿Cuál es tu criterio, Noelia, de todo esto? Hasta aquí. ¿Qué dices? ¿Qué nos aportas? Bueno, buenas noches con todos otra vez. Buenas Hasta ahora noches. hemos podido ver que las élites, como dijo Diego, no, o sea, no hacen de decir cuál es su poder, sino que simplemente lo imponen así de una manera muy discreta. Debemos de ser, ellos no son de los que acusan o amenazan, voy a decir, te voy a hacer esto o hacer lo otro, simplemente ellos imponen y a la otra persona simplemente ya hizo de aceptar esa condición. Por ejemplo, lo que decía del caso de Ronald González, vi que decía también la publicación que después de eso salió a pedir disculpas por lo que ya, como le quitaron el sueldo de 2 meses, Qué terrible. Sí. entonces, ajá, entonces ya como que chuta, ya me hicieron de dañar todo y salió a pedir disculpas para ver si podía encontrar alguna manera de que ya no lo tengan o en el ojo de la mira o le den otra oportunidad y le regresen el sueldo, entonces ya él ya busca una forma de hacer así. Entonces ahí es cuando la élite se da cuenta de que ya tiene solucionado ese problema y esa persona va a pensarlo 2 veces antes de volverse a meter con estas élites. Es lo que puedo ver que queda, el poder lo establece así de esta manera. Gracias, Noelia. El establishment. Sí. ¿Continuamos, chicos, o qué? Cuenten. ¿Qué nos toca? ¿Qué debemos abordar? Ah, ya. Verá, entonces, estas son las relaciones que se establecen entre élite y masa. Ahí, bueno, a ver, primero, pensé que está bastante claro, entiendo ya por lo que les escucho. Pero acá hay que destacar algo. En la relación, justamente en la dinámica, en esta dinámica o en esta relación que se establece entre élite y masa, hay una fracción de la clase política que busca acceder o mantener el poder. Y por supuesto se apoyan las masas, ¿no? Especialmente cuando está marginada, está vulnerable, está deseosa de un cambio, no sabe por qué se encuentra en el estado en que se encuentra, está como simplemente caminando por inercia, ¿no? Eh, Tal vez esa es la teoría que lo utilizan las campañas estratégicas políticas que se vuelven ganadoras, actuar al sentido emocional de la gente y no al sentido cognitivo, racional.
Entonces, claro, gracias a su astucia, a su estrategia, a su inteligencia. Por eso digo, cuidado, vamos a subestimar a las élites. Que parezcan no quiere decir que sean. O a veces sí pueden ser y disimulan muy bien. Después el ejemplo de un expresidente que en un debate no supo contestar cuánto costaba un litro de leche, ¿no? Y eso se quedó en el imaginario del pueblo. Pero 2 años después, 3 años después, le dio el voto a esa persona, que no sabía cuánto costaba un litro de leche. Y un estudiante le dijo, señor candidato, cuesta 55 centavos de dólar. Hace 8 años. Ahora, ¿cuánto cuesta? ¿90? ¿98? ¿Un dólar? Depende, ¿no? Si es tetrapago, si es funda normal o si viene como una funda tetrapack, que es más barato que el envase. O sea, depende de la presentación, como se dice. Entonces, la élite es inteligente, es estratégica. Eh, explota la simpatía popular al denunciar los privilegios o defectos de esos pseudo dirigentes o los dirigentes que ya fueron sus dirigentes y ahora quieren hundirlos hasta lo profundo. O incluso de las clases mismo élites, pero tradicionales, las que ya se separan, somos diferentes, somos nuevos. Es el nuevo Ecuador, miren cómo encajó, bonitos ahí. Y claro, se encartan en estos sentimientos de ser los abanderados o los superhéroes de devolverle esa justicia a la masa, esa reivindicación. Pero chicos, no nos vayamos a confundir, esto es instrumental, esto es temporal, secuencial. La élite usa las masas para alcanzar sus fines políticos y listo. No lo digo yo, lo dice Bolívar Mesa, a través de las propuestas de Mosca, de Michels y de Pareto. Lo dicen ellos. Perdón, topé esto. Ya. Por ejemplo, y hablando del mismo Michels, este autor argumenta que las masas son fundamentales. Por esta serie, ¿verdad? Y lo peor, también hay un peor. Siempre se puede estar peor. Siempre hay otro estado. No es que ya llegamos al nivel de que con autoconsentimiento nos dominan, ¿me entienden? Perdón, no es que con consentimiento nos dominan, sino que ya nos dimos cuenta de ese hecho. Y por eso otorgamos el autoconsentimiento, ¿me entienden? Y además hay otro nivel, que ya nos dimos cuenta, ya se dieron cuenta. Las masas se dieron cuenta de este juego, de cómo son utilizadas. Entonces, en todo caso, ahí quieren sacar alguna ventaja, algún provecho, algún cálculo, ¿me entienden? Hasta aquí voy a protestar, hasta aquí voy a molestar. Por eso es importantísimo, y ya lo vamos a ver en unidad 4 con la que nos vamos a despedir, la diferencia fundamental entre lo que es acción colectiva, protesta, manifestación y una revuelta cualquiera, sin propósito, sin objetivo, sin nada. Gritar por gritar, ¿me entienden? Entonces, las masas, al saberse utilizadas, ¿no es cierto? Es también triste, ya se saben que son utilizadas con algún propósito, con algún fin, caen en esta apatía. Entonces, según Michels, las masas son fundamentalmente apáticas e incompetentes en términos políticos. Él es duro, incompetente. No va a llegar usted a ser líder ni estar allá en la élite. Por eso es que generan esta dependencia inevitable hacia los líderes. ¿Sí me estás escuchando, Emily? No me quería adelantar. ¿Son necesarias? Qué triste admitir que sean necesarias, chicos. Por favor. Tenemos que despertar el sentido crítico. Están ahí, desempeñan un rol y un papel.
Como decíamos, las masas son necesarias para las élites, por supuesto. ¿Sobre quién actúan? O como decía Diego, ya en un concepto elevado, ya de cuarto nivel. Bien, por eso. O sea, la masa no, el poder, el que tiene el poder no necesita decir lo que tiene, lo ejerce. Entonces, claro, ¿sobre quién va a ejercer el poder? Las masas. Son necesarias. Y las élites, y las masas requieren de las élites para ser guiados. Es una codependencia inevitable. Y más Michel en el dedo sobre las masas. La masa es incompetente, necesita de líderes. O a veces de pseudo líderes. Entonces esta incompetencia se considera como el fundamento más fuerte y sólido para que los dirigentes, que se presentan a veces también como estos guías iluminados, conducir los asuntos públicos. Es que también hay fases, hay etapas y hay niveles, chicos. No es que ya el dirigente, el perfil, el cuadro salió y ahora sí a la élite. No, paso a paso. Un primer ámbito dirigencial, después un nivel político, un nivel de opinión pública, quién es, cómo se configura, qué dice, qué habla, quién le sigue, qué está diciendo. Ah, ya, para ponerlo en la élite. Entonces, esta apatía de las masas implica que prefieren delegar su voluntad y responsabilidad en manos de estos líderes o pseudo líderes, lo que contribuye a la formación de una oligarquía permanente, histórica. Y eso, ¿qué más creen que puede provocar, chicos? Ya, más allá de estos conceptos, ¿qué más creen que puede provocar, chicos? Un poquito pongámonos autoexigentes con nuestro pensamiento crítico. Les quisiera escuchar ¿qué más puede provocar esta pugna perdón, pugna, esta relación codependiente, hasta enfermiza a veces, verán, en términos patológicos, lo pongo, o de Eduardo Galeano? ¿Qué más creen que puede generar? O sea, las masas apáticas, que venga alguien y nos dirija. Les voy a dar una pista. Pista. Esta relación, como yo les decía, esta codependencia entre líderes y la sumisión de las masas, forman estos ciclos de dependencia permanentes que perpetúan la dominación, dice Bolívar Mesa, de las minorías sobre la mayoría. No va a haber un desenlace diferente. Entonces, ¿en qué pensamos cuando escuchamos esa determinación fatídica de Bolívar Mesa? No hay un cambio de panorama. Las minorías sobre las mayorías. ¿Qué entendemos? ¿Qué criterio reflexivo ponemos ahí? Está aquí Vero Salazar. Brito, ¿estás aquí? Sí, ¿Qué entiendes por buenas eso? noches. O Se sea, podría decir, más que entender eso, ¿a dónde te hace pensar? ¿A dónde te lleva? Ya, porque ya lo entendiste muy bien, está clarísimo. Lo que dice Bolívar Mesa, ¿no? Esta codependencia es determinista. Minorías, élites sobre masa y mayorías. ¿A qué te hace pensar? ¿A dónde te debes? ¿A qué otro campo te debo? ¿Qué puedes pensar? se puede decir que las minorías siempre van a estar bajo las élites debido a que siempre nos están apelando a nuestras emociones. También puede decir que prometen o incluso nos llevan a veces a tomar la fuerza. Ya, ese es el hecho, ¿no? Ya, eso es el hecho. Pero yo te invito a pensar, ¿qué es lo que está provocando estas realidades? Duras, fuertes, como quieran llamarle, estas realidades nomás, no le pongamos adjetivo ya, o sea, estas realidades. ¿Qué nos hace pensar? ¿Por qué te pregunto? Porque fuiste una de las pocas que logró poner el componente reflexivo en la tarea.
Por cierto, no sé qué pasó, chicos. Sí estaba clarita la directriz ahí, componente reflexivo. Y por eso digo, fuiste una de las pocas que lograron poner ese componente reflexivo, o sea, de llevar a la teoría más allá de la teoría. Yo ya sé, pues, qué es el paralelismo, la mediatización, la relación entre una y otra, pues, si no, ya sabemos de eso, pues, chicos. Y lo que leí es bastantes. Pero en ti sí leí un componente reflexivo, por eso te hice la pregunta. O sea, ¿a qué nos lleva pensar esto, Emily? Bueno, quédate con esa, no te quedes con la pica y sigue la Verónica, porque es como, ¿qué nos hace pensar en eso? O sea, esta relación, esta dependencia, ¿qué es lo que provoca? O sea, ya sabemos de mayoría, minoría sobre la élite, sobre la masa, sobre las mayorías, apelando desde varios puntos, por la fuerza, por el tema emotivo, por el tema simbólico, por donde quieran, para mantener el poder. Y es más, ¿cómo la ve y la menosprecia que ni siquiera en ella ve la lucha para el poder, ¿me entiendes? No, es una masa ahí que está quieta como le interesa a la élite. Pero si se le revuelve un poco, entonces empieza a poner estrategias, ¿no? Para seguirla apaciguando y que no le genere ningún ruido, ninguna molestia. Porque la masa cuando se desborda, ya vimos, sí puede ser amenazante, pues. Ya. Pero entonces, eh, esto es lo que debemos pensar más allá. Emily, querías actuar. A ver, vamos a ver si le das. A ver, veamos. Quizá la erradicación de la libertad, el poder de decisión. Perfecto. Y eso en sentido del compilado, democracia. O en sentido de los autores, democracia. Entonces, ¿vivimos una real democracia? ¿O solo una democracia participativa, representativa de vaya, vote y elige y listo? Le consultaron a usted que quería que alcen los impuestos a los préstamos estudiantiles. ¿Le consultaron? Y en el caso de que se consulte en muchos casos que ya han pasado, no se ha tomado en cuenta tampoco la decisión elegida por el pueblo. Entonces, no sirve de nada tampoco preguntar porque no se utiliza la respuesta. Razón, muy bien, gracias, Emily. Razón por la que la masa se vuelve apática, más apática. Si algo logro proponer, no me hacen caso, mejor no actúo. Entonces, eso es lo trágico, por decirlo así, ¿no? Ya jueves podemos hablar de tragedia. Los lunes no me gusta hablar de tragedia. Sí, o sea, se debilita el sentido democrático, la raíz de la democracia, de la participación que habíamos visto, ¿se acuerdan? Deliberativa, representativa. Entonces, ¿dónde estamos si somos masa? Entonces, tenemos que ser líderes. Ok, seamos líderes. Generemos opinión pública, efectiva y válida, no opinión popular, no opinión pseudo, ¿se acuerdan desde los niveles de Habermas? Cuasi opinión pública y no opinión pública. O sea, generemos opinión pública alrededor de, nos reunimos con sentido crítico y reflexivo. Me deben. Reflexivo. Vayamos más allá de la teoría. ¿Qué nos está diciendo esa teoría? ¿Qué nos está diciendo esas propuestas, esos planteamientos teoréticos? Y reflexionemos. O sea, sí, se está debilitando, lo dijo en otras palabras, pero muy bien la Emily. El tema de la democracia. Se vuelve cada vez más de membrete. Ya ni entendemos qué es la democracia. Es algo como, sí, ¿qué democracia? Porque votamos. Ok, en cuanto a los líderes, que es muy importante, ¿sigo compartiendo o no? Ya. En cuanto a los líderes y la prensa, Michel nuevamente dice y señala que la prensa constituye, así literal, un instrumento crucial para que los líderes políticos y las élites conquisten, mantengan y consoliden su poder. Lo dice Michel, ¿verdad?
No le está diciendo su tutor de opinión pública o su profesor. Me encantaría que investiguen Michels. La prensa constituye el mejor instrumento monopólico para que los líderes políticos conquisten, mantengan, líderes políticos y élites conquisten y consoliden su poder a través de los medios de comunicación. Y tienen una y mil formas de lograrlo. A través del discurso, del relato. Hay un ejemplo que puso la Noelia. No sé si está aquí todavía. Sí, No te veo, no estás. perdón, es que no sé qué le pasó, ahorita se me desconectó Ok. la cámara. Si ven ese relato mediático, verán, cortito, en una palabra. ¿Cómo era el asambleísta correísta? Sí, asambleísta ¿Cómo se correísta. posiciona, no? ¿Cómo se posiciona el tema, no? Del correísmo. Malo, igual correísmo. Y sí, sí estuvo mal. Pero además buscan posicionar otros relatos, ¿me entienden? Ya me entienden, ustedes ya son duchos en eso. Entonces, la prensa también permite orientar el movimiento, ustedes ya saben de la construcción, de la formación, de la opinión pública. Espero que hayan dicho eso en sus posiciones. ¿Se lo dijeron? En lo de la sumativa final 1. Sí le expresaron eso a la Betty de los medios. Bueno, no hablamos centralmente de los medios, ¿no? Pero sí podíamos tratar de relacionar contrapúblicos con tema de contrapúblicos mediáticos también. Entonces, el uso estratégico de la prensa contribuye a que las élites o ciertas élites mantengan la hegemonía y controlen la agenda pública, manipulando, por supuesto, el entendimiento, la visión, la panorámica que tienen las masas en función a sus intereses. No le dimos mucho a los medios esta vez. Qué bueno. Qué aburrimiento. Ya. Y finalmente, chicos, este, hay una propuesta, dice Bolívar Mesa, desde Pareto Mosca y nos manifiesta que debemos de entender los liderazgos emergentes como una justamente renovación de la élite. O sea, para entender por dónde fluye todo este proceso y poder permear en un momento de ese proceso y romper el proceso permanente de la regeneración de las élites. Entonces, aunque la masa es incapaz, y lo dice Bolívar Mesa, de gobernar, puede surgir de ella individuos que se eleven por encima de la multitud, pues los líderes. Pero los líderes que no han sido cooptados, que no han sido seducidos, que todavía están en esta línea auténtica y originaria de liderazgo. Estos líderes emergentes, a veces los que vienen a amenazar el poder de las élites establecidas, por compartir el poder, ¿no? Para el beneficio del grupo al que representan. Lastimosamente, Bolívar Mesa dice, fracasan exitosamente en este camino y en este intento. Y más bien repunta en que la formación de una nueva élite ocurre cuando estos nuevos líderes, estos líderes en emergencia o estos liderazgos o líderes emergentes, consolidan su posición. Entonces, en el conflicto, no verán en la lucha de poder, que es diferente, verán de pronto en la prueba, se me ocurre preguntarles eso, en el cuestionario de la unidad.
¿Es lo mismo lucha por el poder que conflicto? Ya, falso. Entonces, este conflicto entre líderes y masas, porque eso sí hay conflictos, pero no lucha por el poder. Casi siempre salen victoriosos los líderes, siempre que logren mantenerse unidos. De este modo, el surgimiento de las figuras carismáticas, lo dice el mismo autor, funciona como un mecanismo mediante el cual se renueva y reorganizan permanentemente las estructuras de las élites políticas. No se les hace familiar. Pero de carismático, ¿qué tiene? Pero en el discurso político. Pero hay algo que atrae. A ver, algunas reflexiones finales, chicos. Primero, para que una élite gobernante logre su continua renovación, debe estar conformada por personas que viven la política como una vocación y entienden y saben de actores políticos, ¿no? Bourdieu les decía, ¿cómo les decía? Una palabra lindísima. Él hablaba, Pierre Bourdieu hablaba de los campos y de la acumulación del capital cultural, simbólico y político. Entonces decía, los actores que por se criaron, nacieron en ese campo de lo político, tienen conocimientos, se han preparado, son actores propios y reales. Los que no, son actores improvisados o son autores seudónimos, también sabía, dice, que quieren meterse al campo sin tener conocimiento alguno. Entonces, por eso es primer hecho para que la élite logre seguir ahí renovándose, que esta sea siempre dirigida por actores que saben de la política. Pero si la élite está compuesta por quienes viven de la política, saben, y se enfrentan justamente a estos oportunistas o gente que está transitoria para ganarse temporalmente la vida, pues ahí se empieza a bloquear la renovación, ¿verdad? Y eso ahí también, ahí hay una limitación para la élite. Ahí se empieza a ensuciar, como decir, el panorama. Entonces, ante esto, ¿qué hace la élite? No da más chance, bloquea su círculo. No más chance a los improvisados, como se dice. Y esto nos hace hacer una última reflexión sobre esta esencia histórica acerca justamente de esta lucha entre élites y masa. Que no se confunda, que no quede en el imaginario que la masa es inservible, o sea, no tiene cuerpo, no tiene un objetivo claro, por eso necesita de líderes, pero cumple una funcionalidad. En cuanto, por ejemplo, en clave de levantamientos populares, cuando no está bien dirigida esa masa, ese colectivo popular, no existen, digamos, grandes avances o grandes victorias. Más bien la élite nueva se fortalece y sale avante. Y la élite vieja quiere arriesgar algo, una oportunidad para renacer. Entonces, en este proceso, las élites manipulan a las clases inferiores, como se ha dicho toda la clase, toda la sesión, perdón, apelando a sus sentimientos, emocionalidades, requerimientos para conservar y siempre estar en el poder. Y quedémonos con eso. Esta lucha por el poder de élites no está entre élite y masa, sino entre élites. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Inquietud? ¿Todo quedó claro? A ver, saquen un papel y un lápiz. Primera pregunta.
¿Ya están sacando? Eh, con relación al grupo de Diego, no entiendo por qué no expusieron más, solo Diego. Sería bueno que ahí su representante o algún momento nos podamos reunir los 6. Ay, ¿cuántos? Los 4 o 5, no sé. Justo le estaba nombrando a los que no estaban. Tapia, ¿verdad? Jennifer. Alexis, que estaba en transcurso de su hogar. Eh, Oscar, que no entró a la clase. Me falta alguien más. Bueno, Noelia, si estaba acá, participó. La próxima semana tenemos nuestro test del fin de la unidad. Así que prepárense mucho, chicos, lean. Mm, igual exponemos del siguiente grupo que le toque por un puntito nomás. Así, esta clase. Y entonces quisiera ver quién le responde a Diego. O sea, la pregunta que me planteaste a mí, Diego, muchas gracias por esa deferencia que me haces. Pero más bien, esa tiene que estar abierta para todo el curso. Yo te puedo responder, nos quedamos media hora de clase más. A ver, ¿quién le responde al Diego? La primera pregunta, Diego. Dice, para ya irnos. ¿Consideran que en el Ecuador se reproduce, a ver, consideran que en el Ecuador se reproduce actualmente un sistema político dominado por una élite organizada, tal como lo plantea Mosca? Delia, después Emily, después María Sol. Rapidito, chicas. Buenas noches, profe. Bueno, consideraría que sí, porque como nos venía diciendo en clases, tenemos esto de las élites y también hay estas masas y siempre debe haber estas, aunque no estoy 100% de acuerdo de que haya, pero debe haber porque nos ayudan a organizarnos, a controlar, pero siempre debe ser de una manera bajo la democracia. Ujú. Eso, profe. Contestada la pregunta, Diego. A mí me quedan unos vacíos por ahí. Bueno, Emily. A ver, para mí sí, pero también hay que tomar en cuenta que al menos en Ecuador no es un solo grupo el que controla, porque hay dos grupos que están uno frente a otro. Siempre que se habla de un cierto grupo élite, también está el otro grupo al lado. Entonces, sí existe el tema del elitismo en Ecuador, pero también, como usted mencionaba, hay la lucha entre élites, porque no hay solo una, entonces se reflejan varias. Pero sí existe un control un poco estratégico de parte de una que tiene gran mayoría. Muchas gracias. Gandhi. No sé si se me logra escuchar. Muy bien. Muy buenas noches con todos los presentes y con usted, Magíster. La verdad, no sé si es que, a ver, lo voy a responder así muy, bueno, como vamos a decirlo, como muy efímero. Desconozco, no sabría decir si es que sí, pero en mi percepción, yo sí creo que vivimos bajo una dominancia de la élite, vamos a decirlo así, pero de una forma muy generalizada. A ver, todos hemos visto que cuando sale este tipo de paros, cuando hay este tipo de cosas, no es este grupo quien sale a la final a tirar piedras o a hacer sentir su voz o a tratar de ser escuchados, porque ellos saben que sin pasar o sin pensar lo que pase, se van a ver bien afectados en lo macro antes que en lo micro. Nosotros, se van a ver afectados en lo micro antes que en lo macro. Más bien a nosotros sí se nos afecta más en lo macro que en lo micro. Y es por eso que a nosotros que nos suban, vamos a decirlo así, nosotros que somos por lo menos yo, de una clase media, quien trate de subir 10 centavos al pasaje, yo que ocupo todos los días bus, me va a doler, o sea, el bolsillo, porque serán 45 entonces ahora y así sucesivamente. Y es peor la gente que literalmente vive de al diario. Entonces, no sé si es que
podemos generalizar que vivimos dominados por una élite, pero sin embargo sí se siente que hay alguien que se disputa el poder arriba, o sea, que hay personas que de verdad a las que se les tiene que consultar las cosas antes que decidirlas directamente. Muy buen criterio. Profundo. Ejemplificado. Gracias, Gandhi. Ana María. Buenas noches, profesor, compañeros y compañeras. Pues respondiendo a la pregunta, yo lo relaciono mucho con algo que leí en el compilado. Me parece que el autor era Pareto. Él hablaba mucho sobre que la élite logrará más eficazmente este tipo de control, por así decirlo, a las masas mientras se mantengan ignorantes, porque si no, se podrían oponer. Y esto lo relaciono muchas veces en la actualidad. En este caso, sí existe una élite, ya que se impone bastante la opinión dominante. Y asimismo lo podemos ver en otros países, en este igual. ¿Existe una élite? Sí. Y muchas veces esto influye mucho en lo que son los medios de comunicaciones, en la percepción de la opinión pública en sí, ya sea por los medios de comunicación como hemos visto hasta ahora, ya sea los canales. Hay bastante presencia de esta dominancia de la opinión dominante, por así decirlo, en estos medios. Y muchas veces esto influye en, por así decirlo, en los demás del público. Así que, contestando la pregunta de que si existe una élite, desde mi opinión, sí, sí existe. O sea, existe, claro, gracias, Ana María, pero Ujú. lo que pregunta el Diego es, si es que se está reproduciendo un sistema político dominado por una élite organizada. Claro, de eso habla Mosca. Pues, claro, o sea, sí existe. En este caso, hemos visto a través de los gobiernos, en su momento fue quizás con el gobierno de Rafael Correa, que asimismo existía ese tipo de élite. Y actualmente me parecería que también, porque existe esta dominancia de la percepción perdón, de la opinión dominante. Ujú. Muy bien, Ana María. Solo una corrección. Este gobierno, esta época de Rafael Correa, no, no fue élite, no. Cuidado. Más autoritarismo. Sí, esas ya son formas de gobernabilidad, Mm. pero ni de esencia ni de teoría son élite. Más bien vienen justamente a reemplazar, ¿no es cierto? Pero bueno, solo ese ajuste nomás. Shirley, ¿qué dices? Respondámosle al Diego. Ya, bueno, Magister. Respecto, bueno, no estuve al comienzo, así que no pude escuchar su exposición. Pero ahí está la Me pregunta. lamento por eso. Sí, sí, la puede escuchar más o menos. Pero bueno, yo considero que sí, o sea, sí se va reproduciendo. ¿Por qué? Porque también está, la jerarquía sigue ahí. También esto se va adaptando, este modelo democrático, por así decirlo, se va adaptando. Siguen controlando estos espacios en la toma de decisiones. Obviamente, la jerarquía se va a mantener ahí. Ellos van a estar influyendo en la ciudadanía. Ujú. Muy bien. A ver, como a mí me lanzó también la pregunta el Diego en una acción bastante osada, porque tomándose el rol de educador, que yo les he dicho que cualquier dato pueden hacerlo, con mucho gusto, y yo el del educando, voy a contestar. Pero me dan hasta las 20:30 nada más, chiquillos. Me estoy alargando, me cortan el tiempo, ¿ya? A la primera pregunta,
Por supuesto que sí. No hay a dónde dudarlo. Sino de que hemos leído el compilado. Y con categoría tienen que decirlo y afirmarlo. Y fundamentarlo. Está tan bien organizada esta élite que se vive ahora en el Ecuador, que es la nueva élite. Eso les he tratado de decir toda la clase. Esa nueva élite que ha venido a reemplazar las viejas élites. Y que además es muy estratégica y suspicaz y atemorizante. Les hablé de un tema de que la élite no regresa a ver abajo. Entonces, por supuesto que existe una élite organizada políticamente. No es una élite improvisada de hace 5 años, 4 años. Es una élite, yo les hablé hasta de décadas y generaciones. Luis Novoa Naranjo estuvo siempre en el tema político, a pesar de que su tema fue siempre empresarial, ¿no es cierto? Sus grandes bananeras. Pero estuvo siempre rodeado de la élite política, sobre todo costeña, por decirlo así, por decirlo guayaquileña, y tomaron el poder desde este tema primero empresarial, político, y después hubo una reversión hacia lo político empresarial. Y después su hijo, o sea, pues 5 veces perdió, por supuesto, pero estuvo en élite. Escuchen, verán el debate del 2007 en la Cámara de Comercio de Guayaquil, cuando actúa Álvaro Noboa. Y le recrimina algo a Correa, pero escúchenlo, verán. O sea, yo quisiera que mis palabras no se vayan por esos oíditos, entren por uno y salgan por otro. Escuchen el debate, anoten. Esto sí es en serio. El debate presidencial en la Cámara de Comercio de Guayaquil del 2006. Donde intervino sobre todo Álvaro Noboa y Rafael Correa. Esa élite rompió un principio propio y le regresó a ver al que estaba abajo, al que venía. Evidentemente, ese es el mejor representante de un líder que nace de las clases no populares, pero sí de clase medio, ¿no? De clase media. Intelectualmente poderoso, el señor, muy poderoso, supremamente inteligente. Pero nace como esa nueva perfil, como esa nueva figura, a renovar, a tomar el poder. Hay mucha clase de gente adinerada, acaudelada, que dijo, ese es el presidente, hay que darle ahí el voto para renovar las élites. Entonces, ahí rompe un principio la élite cuando regresa a ver al de abajo. ¿Por qué siente temor? Que es la pregunta que decíamos. ¿Por qué? Si la masa no significa nada de esta alerta, entonces ¿por qué si hay que aquietarlos, hay que tenerlas contra? Porque el rato que empiezan a hacer ruido también es complicado. Y Álvaro Noboa rompió ese principio como élite empresarial, pero claro, era un profano. Eso dice, ya me acordé, Bourdieu. Si nos vemos en alguna otra clase, chicos, que espero que sí, en alguna otra asignatura leemos Bourdieu, muchísimo, Pierre Bourdieu. Es profano. Era profano Álvaro Noboa en ese tiempo porque él era empresario, pero quería estar en el poder político. No le bastó todo el dinero que tenía aquí y afuera, y es lo que quiere la élite política, tener el poder, no solo empresarial, porque usted manda en sus empresas, y en la vida de la Shirley o de la Verónica, ¿cómo así? ¿No es cierto? Entonces quieren acceder a ese nivel de poder. Entonces, ese fue el peor error que pudo cometer Álvaro Noboa y le costó 5 pérdidas de candidaturas. Que nunca entendió cuál era el puesto en el que debía ejercer. El hijo lo entendió muy bien. Entonces, por supuesto que sí, espero que esté clara y te satisfaga esa pregunta, esa respuesta, Diego. En cuestión a la segunda, me queda un minuto. No sé si se dieron cuenta, pero ¿por qué el Diego nos saca aquí un tema de educación? ¿A qué rato estaba la educación en el compilado? Primera repregunta que te hago y que les haría a todos. ¿Se dan cuenta del alcance del Diego y esa suspicacia de que entiendo que leí un poco más de
de Gaetano Mosca, porque yo les dije al inicio, les dejé una pista, Gaetano Mosca, desde el punto de vista comunicacional, que a ustedes les debería interesar muchísimo, y si no, vayan a reclamar al que no les dio Mosca en teorías de la comunicación contemporáneas y de la región, porque habla desde la industria cultural, ya no habla desde la vieja perspectiva de la comunicación. Gaetano Mosca toma fundamentos de Gramsci, no sé si han oído este autor. Entonces, ¿por qué pues, el Diego nos pone temas de educación aquí si no el compilado no está? Claro, es una apertura que hace Diego. Gaetano Mosca habla justamente de estos sistemas bancarios educacionales tradicionales para renovarlos y revolucionarlos. Y toma fundamentos de Gramsci, cuando Gramsci hablaba de la hegemonía cultural. Y esta se radica también en la parte educativa. Y también toma bases de Paulo Freire, que es un gran pensador de Latinoamérica, desde el punto de vista de la educomunicación. Lean La psicología del oprimido, por favor, de Paulo Freire. Pero anoten, chicos, pero anoten. Paulo Freire, La psicología del oprimido. Desde donde se refuerza que hay lógicas elitistas que seguirán reproduciendo el pensamiento homogéneo. Entonces, claro, ya Mosca dice, la sociedad está dividida entre minorías gobernantes y una mayoría gobernada, pero en esta lógica el sistema educativo juega un papel fundamental, que es la de homogenizar la capa. Y lo homogeniza lastimosamente desde la cultura y empieza a normalizarla desde la cultura y desde la educación. Y ahí es donde la élite mantiene el poder desde su consentimiento, desde la coerción y desde el proceso cultural y educativo. En Ecuador los contenidos curriculares, los modelos pedagógicos en el ámbito público están ahí, casi en la misma línea. En lo privado es otro tema. ¿Ya? Con más razón, lo privado quiere homogenizar para su buen caudal y recaudo, ¿me entiende? Les puse el ejemplo de que se están creando más universidades, ¿se acuerdan? Creo que hablamos la clase anterior. En defensa de la educación pública, no creo. Entonces, estos modelos pedagógicos, estos discursos escolares tradicionalistas, de esta vieja escuela o de normalizadores, con raíces eurocentristas, europeas, neoamericanas, quieren poner una única visión del mundo. Entonces, por supuesto que sí se promueve un pensamiento homogéneo. A pesar de todo el afán que, por ejemplo, haya en la educación de carácter público, de optar otras metodologías de enseñanza-aprendizaje, de humanizar el aprendizaje, de volverlo cálido, no volverlo estructuralista, frío, pregunta-respuesta. Por eso cuando decía saquen el papel y el lápiz, sí me entendieron que era broma, ¿no? Pero cuidado, la próxima no puede ser broma. Y esos esfuerzos sobresalientes de la educación pública que quiere romper ese modelo tradicional, está en esfuerzo y no se logra concretar y por eso lastimosamente todavía nuestro sistema educativo desde el componente cultural sí homogeniza. Por eso es que a mí nunca me van a ver homogéneo. Me han visto con el fondo de la pantalla, chicos. Espero no faltarles el respeto. Está muy bien, ¿por qué no lo hago? Si ustedes me dan permiso a entrar en sus espacios, que ya ahora saben lo que es el espacio público y privado, si ustedes me dan permiso a entrar a sus espacios privados, ¿por qué yo no? No soy homogéneo, no pienso igual, pero somos 1, 10, 20, 30 ante millones. Espero que haya podido responder tu pregunta, Diego.
con referencia teórica. 2 referentes se puso, Freire y Gramsci. Que espero que hagan ustedes. Ya, chicos, listo. Verán, entonces solo eso para reclamarles públicamente, o sea, por favor, o sea, el componente reflexivo y yo veía teoría y teoría, ya conocía lo que era yo la mediatización, creo que yo les doy eso. Y el paralelismo, es más, he podido aportar también con algunos temas ahí. Es proponer, algunos lo lograron. Nelson muy bien, con un ejemplo, estudio caso lindo. Verónica también. Bueno, y la mayoría, pero bueno, también no se vayan a desmotivar, ya. Tienen que fortalecerse, es el componente reflexivo, entonces, ¿cómo, o quieren que les ponga, tomen un caso particular para que reflexionen? No, pues componente reflexivo, ya no quiero que me hablen más de teoría. Ya para esta introducción está el contexto, hasta ahí. Sí vi otros también, ¿cierto? El de Sol también estuvo bueno, me gustó. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Duda, inquietud? ¿Les gustó la clase? De las élites, ahora sí ya van a saber cómo actúan. Estuvo súper. Entonces, cuando les digan, es que las élites, ¿pero por qué a ver las élites? Ustedes se ponen así reverentes, ¿por qué las élites? Es que el poder. Y a ver, ¿por qué el poder? ¿Qué es el poder? Como al periodista que le preguntaron qué era la esfera pública y les habló de todo menos de esfera pública. Ya, chicos. Ha sido un gusto tener este jueves de clases con ustedes. Nos vemos el próximo jueves en su test. Lean los compilados. Por cierto, el compilado, chicos, medio repetitivo esto, cansón, les puedo aburrir ahí sí. Pero ese compilado estaba en la aula madre, desde la anterior semana. Más bien, gracias por la alerta. Ya estaba desde la anterior semana el compilado ahí. Yo me esmero, pues me esfuerzo por hacer esos compilados para ustedes, chicos, para no colgar, no sería medio ilógico. ¿No es cierto? Ay, la plataforma nos dijeron que se ha quedado pensando un poquito así, y justo no ha colgado. Pero sí pasó con ustedes y con otra asignatura también. Sí fue la plataforma. Ya chicos, espero que igual se sigan fortaleciendo en lo de la sumativa final 2. Ya saben que tenemos de aquí a tutoría ya cerca de la entrega, así que si tienen alguna inquietud o pregunta, con mucho gusto se organizan y la solventemos siempre y cuando esté en mi componente y en mi competencia. Lean Freire, La psicología del oprimido. Lean qué dice Bourdieu de los profanos en el campo de la política, porque es cierto, me faltó refundar eso. Estamos hablando de líderes en clave de política, poder, democracia. Claro que han existido grandes líderes que han tomado el poder y la batuta, por supuesto. No es innegable, no es imposible, pero muy pocos en el ámbito político. ¿Sí me entienden la idea? Muy pocos en el ámbito político. De ahí sí, pues numerosos líderes sociales, culturales, religiosos, políticos también, pero uno entre sí, Mandela, Nelson Mandela, Malcolm X. Rompieron los moldes. Rompieron que le dijeron, usted es parte de la masa. Usted es el número 1111715032261. No, rompieron. Sí hay. Pero la historia nos dice que lastimosamente hay más del otro. Ya chicos, que les vaya bien bonito. Cuídense. Nada más. Gracias por la clase. De nada, Emily. Gracias por las preguntas. También te invito a que reflexiones eso que dijiste. Creo que ya. Sí, ya lo reflexioné ya. Y ya me quedó claro. Gracias. Me Que sacó vaya de la bien. ignorancia. No digo. Bueno, como No, coloquio, sí, es como desconocimiento en jocosidad, sí, pero realidad. nunca digas eso porque sí, ignoramos a veces temas, pero ya no. Ajá. O sea, hay que aclararlos nada más. Por eso yo trato de ser muy, cuando veo que no están utilizando bien algunos términos, no, porque sería imperdonable de mi parte que les deje con esos temas ahí. Ya, mi querido Nelson, nada más, entonces nos Gracias. vemos. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Estoy profe. despidiéndonos hace 5 minutos.
Chao, María Soledad, chao. Ah, Es porque no se quiere ir. sí, yo tengo que ser bastante y no me quiero ir. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Ya, igual. Una buena noche, Luego, Magister. Alejandro, muchas Les gracias. vaya Hasta muy luego, bien. Magister. Una buena noche. Alejandro Noelia tiene la mano levantada. Ya se fue. Ya se fue, no pasa nada ya.